Vamos a hacer uno de los rituales que se suelen hacer cuando se visita a los muertos, que consiste en limpiar las tumbas con la gentileza y el cariño que limpiarías los cuerpos de ellos en vida. Los cantos de los monjes que no se escuchan pero se ven visible ante nuestros ojos en una de las más impactantes montañas de Kioto. En este video aprenderemos sobre el Obon, la festividad de los días de muertos en Japón. Tal vez muchos de ustedes no sabían esto, pero así como en algunos países de Latinoamérica, varios territorios asiáticos también tienen sus celebraciones equivalentes al Día de Muertos, como por ejemplo el Ulan Bana en India, Yulan o Festival del Fantasma Hambriento en China y el Obon, en donde nos encontramos en las bellas tierras japonesas. El propósito principal de estos días es prácticamente el mismo: recibir a los espíritus de tus fallecidos que vienen de visita a nuestro plano. Y así como para algunos países de nuestro lado del mundo, aquí también esta es una celebración feliz, alegre, llena de nostalgia y buenos recuerdos. En tiempos modernos, algunos se toman estas festividades de una manera muy tradicional y seria, mientras que muchos más se la toman únicamente para relajarse y salir a pasear. Y esto en verdad se nota muchísimo. Estábamos, por ejemplo, ahora en Tokio y las calles están vacías. Nadie está trabajando, la gente aprovecha para llevársela leve, mientras que las estaciones de tren están sumamente vivas. Todo mundo aprovecha para ir a visitar a sus familiares, a sus pueblos o acudir a ciudades turísticas para vacacionar. En este video vamos a recorrer diferentes regiones del país y experimentaremos cómo es que se vive de maneras diferentes. Pues venga, aventurémonos por las festividades de los muertos en tierras niponas. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diremos Ikimashou. Se cree que desde el año 606 se marca el inicio del Obon con las danzas de verano o danzas de Bon Odori. Esto es algo sinceramente muy alucinante y divertido de ver. Por todas partes alrededor del país, grupos grandes de personas se juntan en calles principales o en plazas de templos para organizar ferias de comida y danzar coreografías alrededor de un hombre que toca el tambor. Hoy en día la verdad es que muchas personas ni siquiera saben por qué se hacen estas danzas. Simplemente se juntan para reír, para ver amigos, echarse un traguito o dos, pasarla bien. Pero los orígenes de esto de hecho se tornan un poquito perturbadores, pues se dice que en los pueblos se comenzaron a organizar para bailar con la finalidad de recibir de una buena manera a los fantasmas de sus muertos, y que si no hacían esto y no armaban todo un espectáculo para ellos, los espíritus podrían molestarse y hacer acciones oscuras en contra de las comunidades. Todos en sincronía se mueven alrededor de una torre, en donde en el nivel superior una persona toca con mucha fuerza y alegría los tambores taiko. En el siguiente nivel, mujeres, por lo general usando yucatas, vestimenta tradicional, marcan el compás de las danzas y el ritmo que todos deben seguir. Sin duda, todo aquel que visite en esta temporada debe unirse, es algo muy bonito y a los locales les encanta enseñar a los turistas cómo seguir los pasos. Otra cosita de lo más peculiar que se verá durante estos días es que personas montan en altares de sus casas y espacios públicos figuritas hechas con pepinos y berenjenas, frutos que se dan muchísimo durante la temporada del verano. El pepino con unas patitas de madera representa a un caballo, mientras que la berenjena representa a una vaca. Estos son los animales que se cree que los fantasmas montan para llegar hasta nuestro plano. Llegan en un caballo pues no hay tiempo que perder. Los vivos están ansiosos por convivir con los espíritus y se marchan en una vaca para tener una despedida lenta y de esta manera estar al menos un poquito más en nuestro plano, el plano de los vivos. De igual manera, por todos lados se verán lámparas tradicionales encendidas. Esto es porque se cree que el fuego sirve como una guía para que los espíritus no se pierdan en el camino. El fuego en estas lámparas y de igual manera el incienso, en casos muy tradicionales, se mantendrá encendido durante todos los días de celebración del Obon. Así como el fuego, el sonido también es un símbolo para llamar la atención y para guiar. Clara muestra es en la mayoría de los templos de los altares vas a ver que hay una pequeña o en algunos enorme campana. La idea es que dejes aquí, hagas tu plegaria y después tocas la campana y de esta manera te harás evidente
para las deidades. En el templo del Rokudo en Kioto está una de las campanas de llamada más grandes. Esto para que las deidades más importantes no se pierdan en el camino. Procedemos a dejar una moneda y se hace mucho ruido para que no se pierdan en su visita. El Obon, por cierto, es una tradición budista, aunque tiene una amplia mezcla de ideologías. Muchos incluso la definen como una tradición semi-religiosa en la cual los rituales varían, pero el más constante es el de dejar ofrendas en las tumbas, así como por ejemplo en México durante Días de Muertos, se dejan las cosas que a tus ancestros le gustaban en sus sitios de descanso. En la ciudad de Kioto, tempranito por la mañana, en el último día del Obon, las personas se juntan a las faldas de los 5 montes más importantes para escribir mensajes positivos en pedazos de madera, los cuales posteriormente serán quemados. Esta es la tradición de los gomagi, que básicamente las personas dan una pequeña cooperación para comprar un pedazo de madera sobre el cual escribirán mensajes, deseos, esperanzas, los cuales después serán quemados en masivas hogueras para que después sus pensamientos se eleven por los cielos y de cierta manera se hagan realidad. Esta creencia es bien bonita y de hecho es muy emblemática de la región de Kioto, y es que ya en la noche se prenderán 6 figuras diferentes que simbolizarán la partida de las almas por una puerta a bordo de un barco, lo cual estaremos viendo más noche a detalle. Y wow, aquí es bien bonito ver cómo todo mundo se forma, de verdad hay muchísima gente, las personas le ponen mucha dedicación a sus mensajes, le ponen todo el corazón, todo el sentimiento, pues su fe está en ello. Yo le voy a poner salud para todos, Uruishito comunica. Listo, ahí queda y esto lo vamos a poner para que sea quemado. Listo, ahí está. Entonces ya va a proceder a ir a quemarse. Mis palabras se irán hacia los cielos y de esta manera se supone, la creencia es que tus deseos, tus buenas vibras se hacen realidad. Visitar cementerios en muchas zonas de Japón en esta temporada también tiene un misticismo especial por el constante ruido de las cigarras. Me voy a callar un ratito para que lo percibamos. ¡Fua! Simplemente quedarte quieto un rato, ver a tu alrededor, dejar que lo que perciben tus oídos se apodere de tus sentidos. Es mágico y si crees mucho en fantasmas, incluso se vuelven algo tenebroso. Te encuentras sus cuerpecitos muertos impregnados en las tumbas, que no es para nada un insecto agradable de ver. Cierto temor acompañado de una extraña espiritualidad. Un dato interesantísimo de las tumbas en Japón es que este estilo de estantes que se suelen ver son de hecho puertas que se abren y se cierran cada vez que un integrante de la familia muere para que sus cenizas sean depositadas aquí, mezclándose así con las del resto de los familiares para que puedan estar juntos en el siguiente plano después de nuestra vida. Les muestro imágenes del video de mi amiga Ruti, quien lo pudo grabar de cerca porque ella tiene familia japonesa y me cuenta que de hecho durante un funeral japonés pasa algo súper interesante, incluso un tanto perturbador, que los esqueletos no se queman en su totalidad, dejando pedazos de huesos ciertamente intactos, los cuales los integrantes de la familia recogen con palillos y posteriormente a la tumba. ¿Qué tal? Extrañísimo. A la próxima que vean una tumba japonesa ya sabrán que esta es una puertita que al abrirla posiblemente te hará inhalar polvos de muerto. Vamos a hacer uno de los rituales que se suelen hacer cuando se visita a los muertos, que consiste en limpiar las tumbas con la gentileza y el cariño que limpiarías los cuerpos de ellos en vida. Una vez localizada la tumba, procedemos a poner aquí nuestro tobo, hacemos 2 aplausos, reverencia para saludar, obasan, sumimasen, le pedimos permiso al abuelito. Por cierto, este es un familiar de una amistad mía que nos está dando permiso con todo respeto de venir aquí a documentar. Procedemos a echar agua, simulando como si fuera desde la cabeza hasta los pies. Y es básicamente darle el cuidado necesario a la tumba con la gentileza que se haría con la persona en vida. Gentilmente se talla, gentilmente se lava y de esta manera es como se muestra el respeto. Uno de
de los panteones más impactantes en Kioto es el cementerio de Otani, donde hay miles de tumbas. Creo que se observa claramente, ¿no? Chequen esto a mi alrededor. Pues hay un dato muy perturbador que acompaña a la existencia de este sitio, y es que aquí es donde se enterraban antiguamente, por así decirlo, a las personas de las clases populares. Se apartaban un poquito de la región donde vivía la sociedad por razones higiénicas, para que los aires de los muertos no convivieran tanto con los de los vivos. Eso de cierta manera explica por qué es tan masivo. De hecho, Otani, según diversas interpretaciones, podría ser traducido como la Gran Colina. Pero más allá de eso, cuando tú ves cómo se escribe tradicionalmente el nombre de este lugar, notas que tiene el kanji de un pajarito. Esto es porque se cuenta que las personas, al no tener recursos para quemar a sus muertos y hacerlos cenizas, optaban por colgarlos con la finalidad de que los pájaros se los comieran. Por eso es que podemos ver ahí la representación de un ave. ¡Qué impactante! ¿Lo amerita? Claro que sí. Podrías ver a tu abuelo siendo devorado por cuervos hambrientos. Vaya dato bastante perturbador. Memen, estamos enterándonos de que aquí hay simios, hay changos salvajes. Acá está el letrero que lo advierte. ¡Wow! ¡Qué miedo eso!, ¿no? Que un chango agarre los huesos de tu abuelo, se vaya corriendo. De hecho, me cuentan que una indicación que se da mucho a las personas es que cierren bien las tumbas, justo para que los monos no estén hurtando los huesos, las cenizas. Mira, una cosa que nunca había visto, nunca había pensado en eso, en el riesgo de que un simio se lleve a los huesos de tu abuelo. A un costado está el cementerio de Higashi Otani, en donde cada año se colocan 10,000 lámparas para guiar a los 10,000 espíritus que vendrán de visita. Esto es bien alucinante e igualmente muy hermoso. Podemos ver que tienen una cubierta con una bolsa de plástico, porque en esta temporada suelen caer lluvias, entonces para que por la noche no se apaguen y no dejen de guiar el camino de los muertos. Hay algunas que son donadas por el pueblo, hay otras que son donadas por marcas, por empresas, y otras más que son dibujadas por niños. Esas están muy bonitas, están expuestas en una área en particular. Los niños dibujan a sus abuelitos, a sus familias, etcétera, etcétera. Y a ver, no sé con precisión si sean 10,000 lámparas como tal, pero sí les puedo decir que son muchísimas. Esto es enorme. A mis espaldas podemos ver unas velas de bambú que ya están listas para ser encendidas por la noche, en las que se lee Noto Tsunagu. Esto viene siendo todos juntos por Noto, pues a principios de este año hubo un grandísimo terremoto en una ciudad llamada Noto, en la que perdieron la vida más de 300 personas. Entonces es como un homenaje para recordarlos y para recibir su visita en este día. De igual manera podemos ver que las velas de atrás escriben unos kanjis que se podrían interpretar como el festival de las 10,000 lámparas de humo. Seguro que de noche esto va a ser mucho más precioso, pero igual de día ver toda la preparación tiene su enorme encanto. Esto no tiene mucho que ver con las creencias de los muertos, pero quería compartírselos. Este es el Jizo del amor, o el Jizo al que le gira la cabeza. Básicamente, como en muchos templos budistas, podemos ver estas representaciones a los cuales se les reza, se les pide cosas. Pues a este en particular funciona así. Dejas tú tu ofrenda, ¿no? Procedes a pedir, en este caso por la persona a quien amas, a quien quieres, en quien estás pensando, y procedes a girar su cabeza hacia la dirección donde crees que se encuentre. A ver, esto también podríamos aplicarlo tal vez hacia los muertos, que tal vez perdiste a tu ser amado, ¿no? A alguien a quien querías mucho. Entonces, giras su cabecita, pides por él, ¿no? Y retornas su cabeza a donde está originalmente. ¿Qué tal? Muy bonito, muy curioso. Ha caído la última noche del Obon y al estar en Kioto hay demasiados eventos a los cuales uno puede acudir. Nosotros decidimos ocupar nuestro tiempo en venir a presenciar uno de los acontecimientos más tradicionales y que promete ser de los más deslumbrantes, y es la encendida y apagada de las 6 masivas fogatas. Básicamente lo que acontece es que en 5 montes principales de la región, los locales encienden enormes hogueras que forman símbolos para despedir a los espíritus que nos han venido a visitar. Este evento comienza a las 8 de la noche y cada una de las fogatas estará encendida por tan solo 5 minutos, por lo que uno tiene que ser muy sabio con decidir en dónde se va a quedar parado, cuál es la fogata que deseas ver, porque francamente todo pasa tan express que no te va a dar tiempo de desplazarte de un lado al otro de la ciudad. La primera que se enciende es un kanji que simboliza grande o bien una persona, que representa a las almas que han venido. 5 minutos después, a las
las 8:05 en punto se encenderán justo en estas dos montañas, dos hogueras que simbolizan a los cantos de los monjes budistas con los cuales las almas serán despedidas. De hecho, por eso es que decidimos pararnos en este puente para ver dos fogatas en lugar de una. 5 minutos después, a las 8:10, se encenderá el símbolo del barco, que será el transporte en el cual las almas se montarán para navegar fuera de nuestro plano. Otros 5 minutitos, a las 8:15, otro símbolo de una persona o bien de la palabra grande, y a las 8:20 en punto se encenderá la puerta Tori, la cual los fantasmas atravesarán para marcharse, despedirse de nosotros hasta el próximo año que les toque volver a nuestro mundo. Hemos llegado tempranito, como una media hora antes. Ya vemos que las personas se empiezan a situar aquí, algunas incluso con sus binoculares. Ya hay algunos policías listos en caso de que llegue mucha multitud, que se controle a la muchedumbre, aunque sinceramente pensé que iba a estar mucho más lleno. Pues a ver, obviamente como se divide en 5 puntos de la ciudad, no es como que va a estar llenísimo uno solo, pero sí quiero mostrarles que incluso cruzando la calle ya se empiezan a situar las personas, ya desde acá. Vean, desde aquí ya vemos cómo se encendió la primera hasta allá. Eso, un incendio forestal, esperemos que sea la fogata. Ya la gente aquí está alerta, ok, ya viendo hacia allá, y eso significa que en breve, en muy breve, nos tocará deslumbrarnos de este lado. Ahí empieza el fuego, lo empiezo a ver. Ahí está encendiéndose la primera fogata. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuál será la dinámica para lograr eso? ¿Serán muchas personas encendiendo cada uno una vela? ¿O será un sistema que permite que todo se prenda al mismo tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Pongan abajo en los comentarios. ¡Wow! Está precioso, es hermoso. Los cantos de los monjes que no se escuchan pero se ven. El fuego con el que los espíritus no se extravían en el camino, visible ante nuestros ojos en una de las más impactantes montañas de Kioto. Ahora, no sé si nos paramos en un punto equivocado, porque se supone que de aquí se verían dos, pero yo solamente estoy viendo una, a menos que esta de aquí sea una y esta la otra. No lo sé, es posible, o tal vez nos equivocamos de puente. De cualquier manera está preciosísimo esto. Wow. Que por cierto, por si no quedó claro con mi explicación de hace rato, los mensajes positivos que escribimos en las maderas, en las tablitas, son los que se queman ahí en la fogata que estamos viendo. No sé en qué montañas se fueron nuestros deseos, los que nosotros pintamos, pero en una de estas habrá sido. Wow, pues sinceramente qué precioso, qué divino. Les cuento que para poder vivir esto en carne propia, incluso cambié mis vuelos. Yo tenía que haberme regresado de Japón hace ya unos días, pero quería vivir esto en carne propia, quería documentarlo para el canal, y después de todo lo que hemos experimentado, no me arrepiento ni un poquito. Esta ha sido una experiencia simple y sencillamente hermosa. No manchen, nos apuramos muchísimo para ver si llegábamos al cementerio todavía con las lámparas prendidas. No había taxis, los autobuses llenos, corrimos. Llegamos justo para ver unas cuantas lámparas prendidas, hicimos unas cuantas tomas y de repente, ¡boom!, nos apagaron todo. Y sí, acaba todo muy temprano, 9 de la noche en punto, todos a sus casas a dormir. No hay nada más que ver, no hay ningún otro evento. No obstante, me siento muy satisfecho del provecho que le sacamos a este día, de todo lo nuevo que aprendimos. Me encantó ver cómo es que se hacen las celebraciones para los muertos en esta parte del continente asiático. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero en verdad que les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido una o dos cositas nuevas. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.